Saludos y bienvenidos a todos a este encuentro posterior a las elecciones andaluces en las que vuelvo a estar en minoría. Aquí hay dos andaluces, uno de Cádiz, uno de Sevilla y aquí el extemporáneo de Euskadi. Bueno, podéis presentaros Jesús, Álvaro Jesús. ¿Empieza tú, Álvaro? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Álvaro, tengo 22 años, soy graduado ya en Derecho y bueno, soy actualmente, igual que Jesús, opositor. Y bueno, pues ya ahora entraremos en materia sobre las elecciones andaluzas, que se presente un poco Jesús. Bueno, yo soy Jesús de la Cruz, historiador, geógrafo. En su momento me gradué en los tiempos del Pleistoceno, básicamente cuando había dinosaurios y todo. Y la verdad es que he sido en su momento adjunto de Jóvenes de Andalucía de Ciudadanos y todas esas cositas de política muy divertidas. Y al día de hoy estoy opositando para trabajar en el Estado por mis méritos y por mi esfuerzo, como se suele decir. Pero bueno, aquí estamos y vamos a analizar las elecciones andaluzas y yo creo que van a ser bastante peculiares, yo creo. Va a ser un análisis, creo que de ruptura con lo que ha pasado en otras elecciones anteriormente. Pero bueno, Juan Carlos, tú nos dices. Sí, al fin y al cabo los datos han sido que son unas elecciones que no han cumplido la fecha prevista, que tendría que haber sido a finales de año, con lo cual se han adelantado una serie de meses. Y por ello, evidentemente, hemos tenido las elecciones este domingo con un resultado aparentemente inesperado para la gran mayoría, que esperaba algo más ajustado. Un resultado en el que, como en Castilla y León, las elecciones previas, iba a haber una necesidad de gobiernos compuestos, o, en el mejor de los casos, la gente que esperaba, sobre todo el PP, algo distinto, pues tal vez pensaba un escenario como el de Madrid, en el que hay una mayoría, pero sin ser una mayoría absoluta. Pero la sorpresa es que el PP, y con el recuento cuando iba subiendo, pasó de 54 a 55 y luego fue ampliando hasta 58, quitándole diputado a diputado al Partido Socialista, que al principio de la noche podía pensar, bueno, 33 como en 2018, pero luego han bajado a 30. Evidentemente ahí está Olona, que prácticamente iba a ser la reina de los mares, iba a ser la emperatriz de toda Andalucía, y se ha quedado con 14. Dos más, pero claro, las expectativas eran tan universales que subir de 12 a 14 parece un fracaso. Y evidentemente pues están los 21 diputados de Ciudadanos que ya no están, y la absoluta incompetencia de la izquierda a la izquierda del PSOE, que la disgregación evidentemente ha hecho que el sistema les perjudique, con lo cual han quedado 5 por un lado y 2 de Teresa Rodríguez, que estará sola con un amiguito. Básicamente ese es el recuento de un Juanma Moreno que está exultante, contento, alegre, pero que empieza a hacer cosas un poco así curiosas, como intentar incluir gente de Ciudadanos en su futuro gobierno, con lo cual yo me quedo con la parte positiva. Juan y medio ha prevalecido sobre Macarena Olona. Eso es mi resumen. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen como Juan Carlos. En primer lugar, estas elecciones han sido, como muchísimas veces en la política, resumido en una palabra, ha sido relato. Relato. Y primero el PP tenía Juanma Moreno, dentro de los varones del PP, los políticos del PP, es uno de los que mejor prensa tiene, si no el que más. Y a eso le unes el hartazgo de la calle, porque al final esto puede ser de una ideología a otra, pero el depósito de gasolina todo el mundo lo llenamos más caro, el carro en cualquier supermercado todo el mundo lo llena más caro, la luz se paga más, en fin, y tantas cosas que han subido por un motivo u otro, pero que al final la ciudadanía siempre busca un cabeza, busca un líder al que culpar, y ese líder o esa cabeza ha sido el gobierno de España. Eso, añadido al ingrediente de que Juanma Moreno tiene una buena imagen, tiene una imagen de moderado, de centro, en fin, le unes ese voto en clave nacional, pues unas personas por un motivo, otras por otro, al final pues ha salido esto que ha sido
más que cuando Ayuso nos sorprendió con esos 62 diputados, si no me falla la memoria, que bueno, nos demuestra una vez más que las encuestas y y las expectativas que muchos partidos pueden tener se pueden romper en un solo día, en una sola noche electoral. Pues yo tengo mi opinión, voy a hacer un pequeño resumen de cómo ha hecho nuestro amigo Juan Carlos, de todo lo que ha pasado con los partidos. También resalta, por ejemplo, de que hay algunas encuestas que sí han acertado, por ejemplo, la de Canal Sur, daba 58 a 61 escaños al Partido Popular y la ha clavado la encuesta de tarde. Hay un ejemplo, por cierto, publiqué esa encuesta antes que saliera y me dio una tunda a la gente tremenda. Pero bueno, cosas que pasan. Y la situación es esta, yo creo que tenemos un Partido Popular que ha hecho un tsunami en Andalucía por muchas cuestiones, como ha dicho Álvaro, por el hartazgo que tiene todo el mundo con el gobierno de Sánchez. También por el recordatorio de los 40 años de gobierno socialista aquí en Andalucía y la corrupción que ha tenido, que ha sido brutal. Y también, y no menos importante, también en parte es al milagro económico que se ha dado en Andalucía, que nunca olvidemos que al fin y al cabo ha sido parte de la gestión de Ciudadanos, porque la Consejería de Economía, la Consejería de Empleo y la Consejería de Igualdad también, y de Políticas Sociales, que también reparten mucho presupuesto, han sido consejerías estrellas. Turismo no se ha podido lucir tanto, como bien sabéis, por el tema de la pandemia y transparencia y justicia, mucho que desear, en mi opinión, y lo dice alguien que está en Ciudadanos. Yo por encima de todo me gusta hacer autocrítica. Pero bueno, el Partido Popular ha arrasado y ha ganado en pueblos tan históricos que son la cuna del sanchismo como en Dos Hermanas, que llevan 40 años gobernando el alcalde de Dos Hermanas ahí. Y ahí ha ganado el Partido Popular. Yo me quedo sorprendido. Después nos vamos a PSOE. PSOE entra en un periodo, yo creo, de cambio de ciclo a nivel nacional, donde Sánchez ya estará buscando su sitio donde volver, donde desaparecer y poder seguir viviendo del cuento. Pero bueno, estamos viendo que el Partido Socialista tenía un candidato que era el antiguo alcalde de Sevilla, que no ha funcionado. Algo obvio. En Andalucía, políticos, hay un hartazgo también hacia la visión centralista, que si Sevilla, que si la Junta y demás, y eso está reproducido en todas las provincias de Andalucía. Y presentar un candidato que ha sido alcalde de Sevilla, pues yo creo que no gusta. Y luego ha habido también, va a haber una lucha de poder en el PSOE el día después, ya la está viendo, y a ver cómo acaba. Bueno, y con respecto a las izquierdas, pues el ejército de Pancho Villa parece el Frente Judaico Popular frente al Frente de Liberación Popular. La vida de Brian es la vida de las izquierdas, no hay mucho más. Teresa Rodríguez no era mala candidata, pero carecía de estructura, y la estructura que tenía por Andalucía, a fin del cabo, no tenían un candidato apropiado, que Isma Nieto peca de inocente y a veces de básica, con el perdón de la compañera Isma Nieto. Y Vox ha sido básicamente el macabenazo, ha sido básicamente el gatillazo, ha sido un gatillazo brutal, que se ha quedado ahí. Yo, por ejemplo, sí le daba muchos escaños, yo le daba 26 escaños, y me ha sorprendido a mí que han pasado a 14, 15 escaños. Triste desde el punto de vista de un ultraconservador de Vox. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora me voy a la Ciudadana, al fin y al cabo a mi partido, de que la campaña ha sido un poco de meme. En la última semana se ha hecho algo de campaña y las anteriores semanas no se han hecho nada de campaña ni pre-campaña. Entonces ahí se puede ver el problema. Después tenemos a Juan, que se ha dedicado a hacer bromas y chascarrillos en vez de estar hablando de política y defendiendo las banderas de Ciudadanos, y no solamente las banderas de Ciudadanos, también defendiendo la gestión. En los debates, por ejemplo, no lo hizo mal, pero hay un pequeño fallo. Si Juanma Moreno se apropia de la gestión, tú tienes que responderle diciendo: oye, Juanma, que en mi partido también ha hecho, y no callarse como hizo, por ejemplo, con la FP Dual y otras tantas cosas que se apropió Juanma. No se atrevía a responderle, y no solamente no se atrevía a responderle, que cuando el Partido Popular le iba a dar caña, cuando los diferentes partidos iban a darle caña a Juanma, él salía a defender a Juanma como si fuera un escudero. Digo, señores, tú te presentas
para ser candidato a la Junta, no candidato a la vicepresidencia. Otro gran fallo que ha tenido Ciudadanos. En fin, muchos fallos y eso ha llevado al cero. Triste, porque Rocío Ruiz es una excelente candidata. Y, por ejemplo, Nuria de Málaga, también otra excelente candidata. Y, por ejemplo, también hay algunas excepciones. La campaña de Cádiz de Ciudadanos y la campaña de Málaga han sido bastante buenas. Pero el problema es que en el resto de Andalucía no ha sido así. En fin, y después también tenemos otro fenómeno que, aunque se han quedado fuera, ha sido bastante sorprendente. Las Españas vaciadas, que tú sabes que ahora me gusta hablar de las Españas vaciadas, ¿no? El movimiento, por ejemplo, Jaén pide más, no me acuerdo exactamente, ha sacado un 5,84% en Jaén y ha estado cerca del escaño. Ahí hay una demostración que hay un hashtag de esa España vaciada pidiendo que se le haga caso. Y ese movimiento seguirá creciendo en las próximas elecciones si saben gestionarlo y si saben seguir haciendo oposición desde fuera, cosa que han estado haciendo durante varios años previamente. En fin, este es el panorama de Andalucía. Posiblemente estemos viendo en un futuro una crisis del Partido Socialista brutal, que ya se está dando. Susana está ya afilando el cuchillo otra vez. Tenemos el ejército de Pancho Villa de las izquierdas, que nadie sabe exactamente cómo va a acabar. Y tenemos Ciudadanos que o se refunda o desaparece. No hay otra opción. Y después tenemos al Partido Popular más contento y más feliz que todas las cosas, y a Vox que no sé cómo acabarán, la verdad. No sé si habrá crisis interna o la aplastarán cualquier conato de rebelión que pueda haber. De principio ya están pidiendo la cabeza de Álvaro Sancajo, el antiguo director de Canal Sur y ahora era jefe de campaña de Olona. Y bueno, así está la cosa. Me he hablado mucho, parecía Hugo Chávez hablando. No está bien. Ciertamente el Partido Socialista tiene problemas internos tan graves como estaba Susana y la quitaron para poner a Juan Espadas. Y Juan Espadas, en vez de promocionar una candidatura alterna, se dedica a hacer limpieza interna de la gente de Susana. Y ahora, como Susana ve, ha empeorado los resultados 3 escaños, afilará los cuchillos para hacerle la guerra interna. Con lo cual, al fin y al cabo, les importa un pepino, la gente de Andalucía les importa el poder interno y las estructuras de poder. Bueno, yo sobre lo que habéis comentado los dos, que no me he metido un poco a valorar partido a partido, sino que quería hacerlo un poco más genérico. Habiendo ya comentado un poco el éxito de Juanma Moreno, sobre el tema PSOE sí que me gustaría decir que a mí siempre, desde el minuto 1 y desde que se supo que iba a ser candidato Juan Espada, se me asemejó una barbaridad a Gabilondo, pero una barbaridad. Yo le vi cara de Gabilondo, pero 2.0, de verdad. En el momento que supe que iba a ser el candidato, vamos, a posteriori es muy fácil decirlo, pero es verdad. Yo sabía que el PSOE no tiene un carisma. Puede que en Sevilla triunfe, ¿no? Y en su plaza triunfe, pero como ha dicho Jesús, ese centralismo, ¿no?, sevillano fuera de la provincia de Sevilla, es verdad que causa un poco de resquemor. Es cierto que no es algo muy importante, ¿no?, para la mayoría de la ciudadanía, pero bueno, es un factor que suma. Y bueno, en cuanto a los ciudadanos, la verdad que van camino a la desaparición y yo creo que es inevitable, la verdad. No, un partido con tantos cambios de ideología según el día y tanto rifirrafe, ¿no? Por ejemplo, en Murcia pacto con el PSOE para echar de la alcaldía al PP, luego pacto con el PP en otro sitio. Para mí lo único que les honra, más bien a Juan Marín, ha sido la dimisión, que ha asumido la responsabilidad y ha hecho algo que en España parece que no tenemos cultura de hacerlo. En el caso de los políticos, que es dimitir cuando algo va mal o cuando se comete un error grave, evidentemente, pues se debe dimitir, y si hay unos malos resultados se debe dimitir. En cuanto a Vox, que yo creo que es lo que más discusión genera, ¿no?, lo que más debate genera, para mí la campaña ha sido de menos a más. Empezaron bastante flojos con el tema de Canal Sur. Canal Sur es verdad, y yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo en que puede requerir una reforma, ¿no? Puede haber mucha gente que no haya entrado ahí por oposición, sino por enchufe o según el político de turno que estuviera,
pero no es motivo para suprimirla, además que es un ente que está protegido estatutariamente en Andalucía, que no es tan fácil como llegar y decir, venga Juan y medio, desenchufamos la antena y se acabó. También Macarena, es algo que dice, que he leído en Twitter y es verdad, una reflexión bajo mi punto de vista acertada, es que no tiene ese carácter andaluz, ¿no? En el debate, el tema de las torrijas a mí me parece una tontería muy grande. Yo personalmente, siendo andaluz, a mí eso tampoco, pero sí es verdad que a mí personalmente Macarena no me parece mala persona, pero sí que me parecía todo muy forzado, muy artificial, ¿no? Muy de plástico. Y al final, precisamente en Andalucía, que es un poco esa tierra de la alegría, de la gracia, de la espontaneidad, no ha cuajado. Y bueno, le honra haber dicho desde el minuto 1 que se va a quedar aquí, que no se va a ir a Madrid, que no va a huir de su responsabilidad. Y bueno, yo lo único que me queda por decir sobre esto es veremos cómo evoluciona Macarena Olona de Andalucía. Tiene 4 años, porque van a ser una legislatura de 4 años, eso está asegurado, para trabajar y ya veremos cómo evoluciona ese espacio de la derecha. Y bueno, por último, en la izquierda, ¿no? O en la extrema izquierda, en cuanto a Podemos o por Andalucía, o llamémoslo el Frente Común de Yolanda Díaz, ¿no? Que por Andalucía era ese primer experimento de Yolanda Díaz, de su Frente Común, a pesar de que ya Teresa Rodríguez se separase de ese experimento, ha salido muy mal. La pasada legislatura creo que fueron, si no corregirme, 17 diputados, ¿no? Los que sacó adelante Andalucía. Y bueno, pasar de 17 a una suma de 7, aunque bueno, sean 5 y 2, pues me parece un fracaso absoluto y también un indicativo de cómo de harta está el electorado de izquierdas con el gobierno, ¿no? Que no toma medidas para, bueno, por lo que hemos hablado antes, gasolina, luz, la cesta de la compra y tantas cosas que el gobierno de la gente o de los pobres, como ellos mismos se autodenominaban, no se están haciendo cargo de momento. Sí, a eso que comentas hay un elemento a introducir que, como es las declaraciones en este caso se puede decir, contextualizando, infame Adriana Lastra, como es decir, ¿no? Es que la gente no ha ido a votar, la gente, como cerca del verano, no va a votar, no ha votado el Partido Socialista, y además el gobierno de Andalucía ha podido regar a Andalucía de dinero del Estado. Espera un momento, ¿qué pasa? ¿Los andaluces no pagan impuestos? ¿Me he perdido algo? Yo me he sentido insultado como ciudadano, como politólogo, pero además si fuera andaluz me sentiría además cabreado de que se pongan excusas a un resultado parecido a lo que Vargas Llosa, cuando le han preguntado, oye, ¿qué le parece lo que han hecho los colombianos? Han votado mal. ¿Qué pasa? ¿Los andaluces también han votado mal? Hombre, han votado lo que han querido y ahora arréglense ustedes. Pero si no les gusta el resultado, arreglen su casa primero. Es más, la política, yo siempre lo diré, hacer política es transformar la sociedad, es transformar el estado de opinión de la gente. Decir que tú has votado mal, que no nos han votado, que nosotros nos hemos hecho de puta madre y no han votado muy mal, y han votado muy mal a la gente. Eso es básicamente, no política, es hacer básicamente una chupada a sí mismo, básicamente, hablando mal y pronto. La política básicamente tiene el objetivo de transformar el estado de opinión, y transformar el estado de opinión con programas, proyectos, y lógicamente con críticas que pueden ser constructivas o destructivas, que también puede darse el caso. En el caso de la gestión del Partido Popular en estos últimos años, ha tenido muchas luces de gestión de PP y Ciudadanos, han tenido muchas luces, pero en el caso del Partido Popular han tenido casos de corrupción en Almería, con el tema de las mascarillas, el tema de los maletines, también mascarillas a nivel de Junta de Andalucía, donde Aguirre, por lo visto, está también involucrado, el consejero de Sanidad, y esto nadie ha sabido darle caña al Partido Popular con este tema, hablar de ni mi propia gente dice que eso no, que mientras estaba Ciudadanos ahí no había corrupción. Digo, yo no diría eso, yo más bien diría que mientras está Ciudadanos se está fiscalizando y lógicamente si surge corrupción vamos a meter ahí la caña, pero lógicamente no se ha hecho tampoco. Y sobre que Ciudadanos tiene por qué desaparecer, yo creo que Ciudadanos tiene que refundarse. El espacio liberal de este país existe, lógicamente hay que cogerlo y articularlo y reconstruirlo. Y más que nada porque es necesario. Porque si volvemos a las mayorías absolutas,
volveremos a casos de corrupción, y es lo que va a pasar en Andalucía, va a haber casos de corrupción, y ahora que vayan a gente de Ciudadanos a acabar en los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, no me gusta, porque básicamente puede pasar de que esas personas dejen de defender los intereses de la regeneración y acaben acatando órdenes de Juanma y se acaben comportando como uno más. Es un error. Y posiblemente otras personas que ahora ya no son, que no es candidato, bueno, que no es coordinador de Ciudadanos Andalucía, acabe en otra institución de Sevilla o de Andalucía, por ejemplo, Fundación Cajasol o Puerto de Sevilla. Y la verdad es que sería bastante penoso porque básicamente siempre hemos criticado las puertas giratorias. Y eso es algo que a mí me daría vergüenza como liberal y como miembro de Ciudadanos. Pero bueno, mientras pasa o no pasa, ahí está la duda y la posibilidad. El análisis. Y sobre las izquierdas, es que las izquierdas, tanto el PSOE como las izquierdas, han perdido, ya no luchan por un concepto de identidad, no luchan por un concepto de ciudadanía, luchan por un concepto de identidad de género, identidad LGTBI, todas esas cosas están muy bien, pero la ciudadanía contempla también básicamente defender al pobre frente al rico, defender un estado de bienestar para que nadie tenga que irse de su país a emigrar, cosa que está pasando, defender que la gente llegue a fin de mes y puedan pagar su gasolina para ir al trabajo, que ir a trabajar no le cueste trabajo, no le cueste dinero. Esas cosas ya no las defiende la izquierda, y desgraciadamente la izquierda, esa falta de defensa le está afectando porque básicamente va contra su propio ideario, va contra su propia identidad. Y es una lástima. Pero bueno, a esas banderas posiblemente, si esperemos que no, pero en Francia se dio que la extrema derecha se apropió de esas banderas, la bandera del obrero, de apoyar al obrero, de apoyar a la clase trabajadora, y eso alimentó el Frente Nacional de Le Pen. Hay que tener cuidado que Buzade de Vox no aproveche esas situaciones desfavorables, de esa pérdida de juego de las clases populares frente a una globalización que tiene perdedores y ganadores, porque es así, y se aprovechen justamente de esto y acaben creciendo por ahí, por la clase obrera. Es una posibilidad y hay que tener mucho cuidado. Y la izquierda, también los liberales, los socialiberales, también tienen que defender ese concepto de apoyar desfavorecido, apoyar la meritocracia, apoyar que cada persona pueda llegar donde desee en base a su esfuerzo, pero que el Estado equilibre esto también. Esas cositas también tendrían que estar. Pero bueno, ya veremos lo que pasa de aquí a un par de años, pero no tiene buena pinta. Bueno, sobre las elecciones francesas, que las han mencionado por encima, o sobre Francia, sí. El domingo hubo también elecciones en Francia, también fue un poco, hombre, no fue algo histórico, pero sí fue un cambio importante porque Macron perdió la mayoría y el partido que más subió fue el Rassemblement National de Le Pen, precisamente Le Pen. Ahora puede formar grupo propio y tiene 89 diputados. Y también ha habido un cambio importante en el panorama político francés. Ya venimos de que Le Pen tiene opciones reales, ¿no? Tuvo opciones reales dentro de la segunda vuelta y bueno, ahí también están cambiando las cosas en Francia, ¿no? Y hay un matiz también bastante interesante en Francia, que la izquierda, por ejemplo, se ha unido. Sí, y ha triunfado. Ha tenido cierto éxito, sí. Y ojo, pero el problema de eso es que el Partido Socialista francés, el gran partido socialdemócrata francés, se ha rendido ante Podemos. Es como si Podemos absorbiese al Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Obrero Español asumiera las políticas y las tesis de la extrema izquierda. Eso es muy peligroso para el país. Y eso está pasando en Francia. Es decir, estamos asistiendo a que tenemos un gigantesco frente democrático, que es el de Macron, porque está formado por gente antigua del Partido Socialista francés, de los republicanos y gente nueva de los movimientos de centro de allí que siempre han existido, pero también gente muy nueva que se han unido, que son liberales. Después tenemos ese frente amplio de izquierda absorbido al PSOE y que está en la mínima esencia del PSOE de allí. Y después tenemos la extrema derecha. Y la verdad es que la situación de polarización de Francia da un poco de miedo. Tenemos un sector de democracia, tenemos un sector de populismo de extrema izquierda y tenemos otro sector de populismo de extrema derecha. Parece que el país se vaya a matar en algún momento, pero bueno, a ver qué pasa. La verdad es que es bastante llamativo. Como mera curiosidad, respecto al Partido Socialista Obrero Español en Euskadi,
El domingo, precisamente, ese mismo domingo en el que hubo elecciones en Colombia, en Andalucía y en Francia, estuve en un acto en Archanda, que, bueno, parece que para algunos se le olvidó que había que tocar la internacional. Y lo estético siguen teniéndolo, porque era bonito de ver a un delegado del gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, a una vicehendakari segunda, Idoia Mendia, y a un consejero de transportes del gobierno vasco, Iñaki Arriola, entonando y viéndoles en los labios cómo entonaban la internacional, evidentemente en castellano. Pero luego ya para establecer las políticas que esa letra sugiere, ya eso es otra historia, completamente distinta. Y esa es la disociación entre un discurso y la praxis política. Y eso la gente, como decía Álvaro, lo entiende y lo ve todos los días. Y seguramente esa, sin salir de Andalucía, sin ir a Pedro Sánchez, en esos 4 años, pues hay algo que le ha gustado de Juanma Moreno y de la actuación del PP, filtrada seguramente por Canal Sur. Y han decidido que van a votar a Juanma Moreno, y lo hicieron el domingo. Sin andar con eso de han hecho esto, lo otro, los andaluces son malos. Hay que, evidentemente, hacer autocrítica. Pero lo mismo que hay gente que pierde, hay gente que gana. Y en este caso ha sido el PP. Bueno, y sobre las elecciones francesas, Juan Carlos, lo que por sacar algo que te pille más cerca, en una de las circunscripciones del sur francés, ¿no?, de la Alta Navarra, ganó un nacido en el País Vasco, Iñaki Echaniz. No sé si estarás enterado de la noticia, pero que iba precisamente la coalición de no sé a quién poner de cabeza, a Mélenchon, en la coalición de izquierdas, y su victoria fue muy ajustada, pero ganó y es una persona nacida en España, como digo, y que trabajaba en París, y con tan solo 28 años va a ser diputado en la Asamblea Nacional Francesa. Una pequeña pincelada, ¿no? Pero bueno, me parece algo a destacar, ¿no? Que vaya a haber alguien nacido alguien de familia de pueblos españoles, ¿no? De Azpeitia y de Beasain, perdón. Como nota característica de esas elecciones francesas. No sé si, Juan Carlos, puedes aportar algo más o tienes algo más de información sobre el asunto. Pues sí, bueno, que ha habido históricamente, bueno, decimos en las últimas décadas, guipuzcoanos que han decidido trabajar, en este caso en Iparralde, en el País Vasco francés. Algunos han ido a París, y bueno, pues a partir de ahí, pues un poco como Manuel Valls, que era nacido en Barcelona y acabó como primer ministro. Bueno, pues también en el País Vasco hay una parte de permeabilidad de esa frontera, para algunos ficticia y para otros real, como es la existente entre guipuzcoanos y laportanos. Lo curioso es que ahí la izquierda, la de Mélenchon, es bastante jacobina, porque incluso con esa ley respecto a las lenguas que no son el francés, el Estado francés es muy jacobino en todo esto, esta marca de Mélenchon y todo lo que supone, votaron en contra. Y los de Macron, todos los diputados salientes del País Vasco francés, que son 4, habían votado favorablemente. Por eso el PNV pidió el voto a favor de los candidatos de En Marche del movimiento de Macron. En este caso, pues ajustadamente, pues no hubo influencias. Eso sí, igual Macron nos sorprende con una tercera vuelta y cuarta vuelta de unas elecciones legislativas, o igual pacta con los republicanos y hace un gobierno con ellos. Creo que dan es lo más probable, creo yo, que lo más con los republicanos, sí. Sí, aparte hay una cosa que también los liberales siempre hemos abogado, por la diversidad cultural de los países. Curiosamente en España es al revés. En España es la izquierda la que apuesta mucho por esa diversidad cultural, y no pasa nada. Pero históricamente en Francia la izquierda, como tú bien has dicho, es muy jacobina frente a los conceptos de los liberales de allí, que son más
vamos a abogar porque haya diversidad cultural, vamos a abogar por integración, vamos a abogar y demás. Es más, si te fijas bien, los candidatos de fuera, sobre todo también, por ejemplo, Ana Hidalgo era de Andalucía, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Sí, es bastante curioso. La izquierda en Cádiz, sí. Correcto, y la izquierda siempre ha acogido más al inmigrante allí y lo ha introducido, ¿no? Pero también la derecha allí en Francia también lo ha hecho de vez en cuando. Nicolás Sarkozy, por ejemplo, procedía de Rumanía, si no recuerdo mal, era Hungría, correcto. Familia de judíos húngaros. Por eso es el ejemplo de que Francia en ese sentido es cosmopolita, es una nación cosmopolita, muy diversa, que tiene una diversidad cultural brutal, y yo creo que esto había que protegerlo y potenciarlo. Ahora bien, es una lástima de que la izquierda francesa no entienda ese concepto y crea que hay que volverlo todo unitario, todo tiene que ser igual. No, al revés. En la diversidad está la riqueza. Pero bueno, ahí en Francia parece ser también esa gran contradicción, la cultura cosmopolita frente a la visión jacobina. Sí, precisamente fue en el año 1969, un año después de la llamada Revolución de París, que no llevó a nada, en mayo del 68, hubo un referéndum propiciado por Charles de Gaulle respecto a la descentralización del Estado francés. Pero, evidentemente, todo el mundo debería entender que, evidentemente, el pueblo francés, cuando dijo no, en realidad no estaba diciendo no a la descentralización, estaba diciendo no a de Gaulle, que se marchó y acabó muriendo en el año 70, al año siguiente. Pero la gente, para la posteridad, pues se ha quedado con eso, que Francia votó no, y votar no, al fin y al cabo el resultado práctico era decir no a una descentralización del Estado. Por eso cuando hicieron la precampaña en el año 81 François Mitterrand respecto a la elección presidencial, porque ya estaba un poco resquemado porque estuvo a punto de ganar a Valéry Giscard d'Estaing en el año 74, prometió en el País Vasco francés, prometió que iban a tener un departamento propio vasco en el País Vasco francés. ¿Qué hizo lo primero cuando llegó al poder, al Elíseo? Alzheimer, me he olvidado, no sé de qué está hablando usted, habla una lengua rara, hábleme en francés. Y así ha sido pues con los bretones, con los vascos, con los alsacianos, con los corsos. ¿Y no habéis pensado que el ascenso del Frente Nacional puede ser debido a esa cultura jacobina que tienen? Porque al fin y al cabo no se consigue integrar medianamente bien a los musulmanes, a los ciudadanos franceses que son musulmanes. Lo cual ciertamente es un problema de ellos, porque al fin y al cabo son hijos de antiguos territorios franceses. Correcto, por eso no han conseguido integrarlo, y desde la visión jacobina frente a la cosmopolita, ellos consideran que, oye, esta gente no están integrados, no son franceses, a pesar de que son franceses. Y entonces esto genera votos al Frente Nacional. A mí en esa cultura jacobina es la que está alimentando el Frente Nacional, ¿eh? Puede ser. Es un análisis, yo qué sé, dándole vuelta al asunto. Dime. Yo personalmente pienso que las próximas elecciones, cuando Macron ya no podrá repetir, ¿no? Creo que si no Le Pen, que supongo que sí, no creo que sea Zemmour, va a ser uno de los dos que pase a la segunda ronda, y lo que no apostaría ahora mismo es quién sería su contrincante, si una alianza de izquierda, ¿no?, de Mélenchon o el sucesor, porque ya Mélenchon está bastante mayor el hombre, o alguien de centro, un nuevo candidato en el centro, no sé, pero Francia, desde luego, después de estos 5 años de Macron, ¿no?, que acabamos de iniciar, estos que van a ser 10 en total, no sé qué futuro le espera a Francia. Igual que tampoco sé, y que nos hemos quedado un poco ahí en el tintero, del futuro que le espera a los partidos españoles tras el terremoto o el sismo, ¿no? Más bien un pequeño temblor, diría yo. No ha sido un terremoto fuerte, pero sí un sismo tras las elecciones andaluzas, ¿no? ¿Es extrapolable las elecciones andaluzas a nivel nacional? Esa es la gran pregunta, creo yo, ¿eh? En parte sí y en parte no, porque yo diría depende también. En las últimas elecciones generales, Vox obtuvo casi 1 millón de votos en Andalucía y ahora ha sacado poquito más de 400.000. Eso, para la gente que no le guste Vox, me parecerá un resultado que, digamos que
UPyDiza a Vox, ¿no? Va un poco ahí en la cuesta descendente a ser un poco menos importante, pero claro, ¿y si dentro de unos días o de unas semanas se convocan elecciones en Valencia? Porque se hace inevitable. Y las elecciones que pueden venir y que vendrán en mayo del año que viene, que son las municipales, forales y autonómicas. Eso también irá cambiando el tablero. Las municipales suele ser un golpe justamente a los partidos con menos implantación, y en este caso entre Vox, Ciudadanos, lo que quede de Ciudadanos. Pero ojo también, porque si se hiciera una extrapolación de las elecciones andaluzas del domingo a elecciones municipales en Andalucía, sería un arrase total del PP, incluso mayor que el que hubo en el año 2011, que se votó en las municipales en clave nacional. Pero bueno, eso es lo que dice Juan Carlos. El PP, que sacó en 2018 750.000 votos, ha sacado el doble, 1.580.000, ¿no? Aproximadamente el doble. Y Vox, que como dice sacó en general es 1 millón, ahora ha sacado 493.000 votos, la mitad, pongamos más o menos. Evidentemente no estoy comparando con las mismas elecciones, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Yo creo que se ha votado en parte en clave nacional y en parte no. Creo que los candidatos han tenido mucho que ver, tanto en el lado de Juanma Moreno, un candidato que, bueno, pues aunque a izquierda, derecha no ha generado apatía, ¿no? Más bien ha generado simpatía en antiguos votantes socialistas, ¿no? La parte más moderada, la parte más cansada, ¿no? Más harta ha podido estar de la gestión a nivel nacional, sumado a esa simpatía con Juanma Moreno, ¿no? Pues creo que ha dado el resultado que ha dado. También en Vox, pues bueno, creo que el votante menos buxadiano, ¿no? O más del ala de Iván Espinosa, más liberal, conservador, más aznarista, ¿no? Por poner etiquetas que identifiquen un poco, se ha ido Juanma Moreno. Y aparte, bueno, creo que la candidata no ha sumado. Igual no ha restado mucho, pero tampoco ha sumado. Vox ha tenido, creo que por primera vez, un fallo o un importante errores en la comunicación, cuando Vox para mí creo que es el mejor partido en cuanto a redes sociales que existe en España, y eso creo que es indiscutible, el que mejor se mueve en las redes sociales, el que más voto joven tiene. Creo que haya fallado y creo que la campaña, ¿no? Su dirección de campaña ha sido muy discreta y eso ha hecho que en la derecha aumente el PP. Yo pienso que si se convocasen, si mañana Pedro Sánchez sale y dice convoco elecciones generales, sería un suicidio para él. Yo personalmente creo que se va a enrocar todo lo que pueda a la silla, porque ha salido hoy de hecho una encuesta ya de Data 10, de OK Diario, donde da 130 escaños al PP y 62 a Vox, y al PSOE 85, 84 creo que era. Una barbaridad. Quiero decir, ahora mismo la derecha tendría mayoría absoluta, tan solo PP y Vox, no necesitarían ni de Navarra Suma, ni una posible abstención del PNV o posibles pactos con Coalición Canaria, nada. Ambos partidos sumarían y yo creo que si se convocaran tras la dimisión de Mónica Oltra, que ha sido hace escasos minutos, elecciones en Valencia, personalmente creo que ahora mismo el pacto del Botanic no sacaría mayoría absoluta en Valencia. El PP tendría el liderazgo de la derecha, pero creo que ahí Vox sí podría tener algo más de fortaleza respecto a lo que hemos visto en Andalucía. Yo hay un análisis también del Partido Popular, un voto del Partido Popular que hay, que es el voto del miedo a Vox. Hay mucha gente de izquierda que yo creo que ha votado masivamente al Partido Popular, porque diciendo la mejor manera de mantener fuera del gobierno a Vox es votar al Partido Popular, porque así saca mayoría absoluta y no depende de Vox. O a lo mejor saca suficiente mayoría para sumar con Ciudadanos, por ejemplo, en el caso que haya sacado escaños. Y ese pensamiento yo creo que mucha gente de izquierda se le ha quedado en el cerebro, y de ahí que ha votado al PP. Es posible, ¿eh? Dime. Me parece muy interesante y es verdad. Teresa Rodríguez, sin irte más lejos, celebró que el gobierno no dependiera de Vox, cuando hace 4, 5, 6 años para ellos la extrema derecha era Ciudadanos. Ciudadanos era falangista, era franquista, ha habido un movimiento en la ventana de Overton en este país, ¿no? Que se llama, ¿no? Supongo que la conoceréis, increíble. O sea, yo estaba sorprendidísimo cuando vi a Teresa Rodríguez celebrar una victoria de mayoría absoluta del PP, cuando eso hace 10 años era impensable. Un candidato de izquierda celebrando que el PP haya sacado mayoría absoluta por un motivo o por otro. No sé, Juan Carlos, ¿qué opinarás? Ojo que también Juan Marín celebró, como si fuera un triunfo propio,
que Ciudadanos ¿Y qué había conseguido enfado que me Vox no dependiera el gobierno de Andalucía. Pues yo siempre he dicho que si el objetivo era que el PP sacase mayoría absoluta, a lo mejor tendría que haberse presentado con el Partido Popular, no con Ciudadanos, y haber dejado al Ciudadanos que se presentase una candidata o candidato que apoyase las políticas de Ciudadanos. A lo mejor no era tan de Ciudadanos como él dice. Pero bueno, yo es que me indigno en esas actitudes. Porque un partido sale a ganar, un partido sale a transformar la sociedad con sus programas. No a votar en contra de o facilitar a otros que ganen. Yo tengo una visión diferente. Creo que tiene el sueldo asegurado en algún tipo de chiringuito. Servicio. ¿Cómo se llama ahora? Algún tipo de chiringuito tiene, por lo visto, según ha salido en información en prensa, el sueldo asegurado. O sea que Juan Marín no creo que esté muy temeroso de su futuro, y también creo que eso ha hecho que haya dimitido tan fácilmente de su cargo y sus responsabilidades en Ciudadanos, ¿no? Que haya soltado. Es posible, como se suele decir, por obra y servicio. Sí, es un poco como si saliera el arzobispo de Canterbury a decir, oye, qué bien que en Corea del Sur están los cristianos papistas y no estén los musulmanes esos. A ver, pero tú eres anglicano o eres católico. No tiene sentido. Pero respecto a las corrientes internas, a mí creo que, hombre, tienen aún la presidencia del gobierno, pero la lucha interna que se puede abrir de nuevo en el PSOE cuando tenemos a un Lambán, Emiliano García Paje y compañía, ¿no? Esos antiguos susanistas, que esto ha sido como gasolina para ellos, ¿no? Va a ser interesante porque, como digo, aún tiene la presidencia del gobierno, y creo que hasta que Pedro no caiga, nadie va a mover un dedo, porque Pedro tiene muchísimo poder y Pedro decide quién repite y quién no en unas listas, ¿no? y en una secretaría general a nivel autonómico. Pero desde luego las luchas de poder, ¿no? En el PP no vamos a ver ninguna, es evidente, pero tanto en el PSOE como, bueno, en Ciudadanos, más allá de echar arrimadas, poca lucha más creo que va a haber, si al final la masa no es tal como para que haya varias corrientes, sino simplemente los favorables a Arrimada y los contrarios. Y Vox, que lo ha comentado Jesús de puntilla, esas dos corrientes que existen en Vox, entre la más liberal conservadora y la más buxadiana, ¿no? Social o patriota o social obrera, como se definen ellos, ¿no? Ellos nacional católica, la llamo yo. Digo, o más a la derecha, ¿no? O más, no sé cómo definirlo, un tipo de derecha más extrema derecha europea, ¿no? Un tipo de más a la europea, tipo Frente Nacional Francés, Alternativa por Alemania, Fratelli d'Italia, ¿no? Que ahora los vemos a Vox usando mucho, ¿no? A Giorgia Meloni, ¿no? Parece que hay cierto romanticismo, ¿no? Entre Vox y Fratelli d'Italia. Y bueno, también a mí me sorprendió esa visita de Meloni en campaña andaluza. No sé si le benefició en eso específicamente, los perjudicó, pero la verdad me sorprendió. Siempre hay visitas, ¿no? De líderes europeos, bueno, socialdemócratas, de los populares europeos, pero la verdad que la de Georgia tuvo bastante bombo mediático, ¿no? Fue algo, me sorprendió personalmente. Era como escuchamos Mussolini en versión femenina, lo poníamos en blanco y negro y era Mussolini 2.0 en versión femenina. Y la verdad es que yo tampoco entendí mucho esa visita, pero sí la entendí en el contexto de Vox, por ejemplo, quien controla la proyección programística, es decir, los programas políticos de Vox y la ideología de Vox, es el número 3 de Vox, que es el de estudios y programas, que justamente es Dusode, antiguo falangista y nacional católico reconocido, y que él lo dice abiertamente, que yo soy falangista, que yo soy nacional católico y no tengo ningún problema en admitirlo. Frente a eso tenemos a la versión más o menos liberal conservadora, que yo creo que está ahí por ahí, algunos como Iván y demás, incluso Lona, pero esa cada vez va a menos, porque cuando se funda Vox, quien lo funda realmente Vox son ni los liberales ni esos liberales conservadores extraños que un día abogan por el proteccionismo y otro día dicen otra cosa, sino fueron los democristianos de Alejo Vidal Cuadra, y cuando a Vizcaya no le interesaban esos democristianos, los pulgó a todo y salió con la gente abusada y la extrema derecha neofalangista. Y eso ha pasado en Vox, y al día de hoy Vox está controlado ideológicamente por ese sector
de la España de blanco y negro, la España de blanco y negro, y la verdad es que, y la Europa de blanco y negro, esa Europa de los años 30 y esa España de los años 30 que muchos quieren volver, que lo llaman la Europa de las naciones, que básicamente es volver a esa etapa donde los imperios y las naciones luchaban entre sí, y sería un absoluto retroceso, en mi opinión. Pero bueno, esa lucha de poder al día de hoy se la está ganando los neofalangistas, a ver cómo acaba, no lo sé. Yo creo que es sencillo, porque la historia reciente de Vox demuestra que los líos internos se resuelven a orden y mando, a hostias y con el poder guillotina en la cúpula y ya está. Lo cual, evidentemente, es parecido, aunque con un poco mayor de contestación, lo que hizo Pedro Sánchez cuando se dio cuenta de que en octubre del 16 le podían montar una moción de censura interna y quitarle de secretario general. Lo cual es curioso, porque había una señorita que salió por la televisión diciendo: soy la autoridad del PSOE, yo soy. Y esa es la que, con el escaño 58 del PP, le quitó el escaño. Lo curioso es que, ¿cómo demonios iba esa mujer en listas? ¿Cómo le permitió Pedro Sánchez, que tiene el poder de todo, absolutamente todo, esa que él le dejó en ridículo en octubre del 16, pudiera estar en una lista del PSOE? Alucinante. Bueno, pero hay que añadir, evidentemente, que todos los que has citado, Álvaro, tienen problemas internos. Vox es un partido que, si tuviera decencia en cuanto a su propio programa, la primera ley que presentaría en el Parlamento de Andalucía sería la disolución del Parlamento y de la propia institución autonómica. No lo hace porque tiene una fachada y luego otra práctica dependiendo de sus intereses. Lo mismo que Macarena Olona diciendo que deja en manos de Dios si sale o no del Congreso de los Diputados. Fantástico. Oye, ¿quién es Dios ahí? Será Bascá, ¿no? Ah, pues no lo sé. Es como el César, ¿no? Que hay que adorarlo, ¿no? En Aragón, por ejemplo, el partido de Aragón es regionalista, que ya se ha quitado lo regionalista porque es más nacionalista que regionalista, que fue en parte cofundador de la autonomía cuando era una escisión de Unión de Centro Democrático. Pasó en algunas autonomías que se hicieron movimientos regionalistas, nacionalistas. En Canarias sin ir más lejos. Y también en La Rioja. Pues evidentemente, cuando hubo elecciones en el 19, lo que no era el PP y no era Vox, se juntaron en el gobierno de Lambán. Y está por un escaño. Por un escaño es el que gobierna. Tiene un pentapartito en el que está Cha, está el PAR, está Podemos y está el Partido Socialista, con Aliaga, que está enfermo, con Lambán, que está enfermo. El vicepresidente y el presidente están enfermos, los dos, y no solamente por el bicho, sino cosas estructurales de sus cuerpos, la humanidad, cosas que pasan. Y a poco que pase, la alternativa es un gobierno PP-Vox. Evidentemente la cosa está... Pero también en Castilla-La Mancha tiene paje problemas. Porque, sí, mayorías históricas, pero incluso cuando Bono era presidente del gobierno, en las otras elecciones ganaba el PP en Castilla-La Mancha. Con lo cual, tampoco la cosa está tan asegurada. Lo mismo que, en un descuido, Extremadura cayó del lado del PP. Fueron 4 años, pero la sociedad puede darte sorpresas. Con lo cual, internamente puede parecer que Pedro Sánchez tenga contestación, pero tampoco es que lo tengan tan claro esos contestadores, y él ya se ha asegurado de tener el poder para que las elecciones sean en diciembre del 23. Bueno, sobre el tema aragonés que estabas comentando, ¿no? Por comentarlo muy por encima, Aragón es una autonomía interesante, ¿no? A pesar de que su peso en el mapa político español no sea uno de los más grandes, sí que es una autonomía, como dices, interesante por eso, porque el gobierno pende de un hilo, ¿no? Tiene una mayoría ajustada, y en las próximas elecciones personalmente pienso que Aragón volverá a tiempos de gobierno del Partido Popular, ¿no? Como cuando en 2011 Rudy ganó esas elecciones. También va a ser muy interesante ver las alcaldías de las grandes ciudades, muchas en manos del PSOE.
o Granada, que bueno, ha tenido ese extraño suceso de Ciudadanos, luego el PSOE, que yo ya estoy hasta un poco perdido, va a ser interesante. Y vamos a ver ahí, igual no todas van a ser lideradas por el PP, pero yo estoy seguro que a partir del año que viene, de las autonómicas y municipales, el caso de Castilla y León se va a repetir en muchos sitios de la geografía española, que Vox y PP compartan gobierno. Vox va a tener responsabilidades. ¿Hasta qué punto? No lo sé, porque la crisis a nivel económico, para Ciudadanos ni para Vox, sería interesante entrar en gobierno, ¿no? Si Ciudadanos consigue mantenerse medio a flote, sería interesante para ellos una gestión de una crisis económica con la inflación que tenemos, con la deuda que tenemos, en fin, creo que a partir del año que viene, bajo mi punto de vista, los telediarios abrirán con la prima de riesgo de nuevo, como hace unos cuantos años atrás, porque viene de nuevo el rescate financiero, viene de nuevo Europa a controlar cada movimiento que hacemos, en fin, creo que las expectativas económicas no son nada halagüeñas. Entonces, creo que las elecciones del año que viene van a ser más bien a ver a quién le toca, ¿no? A nivel autonómico, municipal y general, gestionar lo que se nos viene encima. Y personalmente creo que el hartazgo de la población con el PSOE va a hacer que al PP le toque eso, gestionar una salida de una nueva crisis provocada por el COVID, la guerra de Ucrania, en fin, un conjunto. Pero esta crisis que se nos avecina, no va a estar la Unión Europea tan dispuesta a ayudarnos, ¿eh? Más que nada porque la Unión Europea se va a tener que ayudar a sí misma. Sí. Estamos asistiendo de que ese próximo invierno poner la calefacción va a ser brutal en Europa, porque los rusos, si siguen la guerra, los rusos van a cortar el gas y van a intentar presionar de una manera brutal Alemania y Francia para ponerla de rodillas. Bueno, y luego Argelia, ¿no? Que somos tan inteligentes, ¿no? Correcto. En asuntos exteriores que nos llevamos genial con ellos. Y además, sí, hablas de la Unión Europea, esta próxima crisis en España, ¿no? Que no tenemos mucho, creo que va a ser un caldo de cultivo de personas euroescépticas. Correcto. Porque cuando vean precisamente que Europa no está ahí para rescatarnos, ¿no? A pesar de que los países del sur de Europa son mucho más proeuropeos, ¿no? Que los del norte. Creo que va a ser un caldo de cultivo de antieuropeísmo, de euroreformismo, por lo menos, de euroreformistas, ¿no? Que existe. Sí, y además también que nosotros, la política que hemos hecho con el tema del Sáhara, Marruecos y Argelia, puede llegar a tener algo de sentido y lógica. No desde el punto de vista histórico ni desde el punto de vista de apoyo al Sáhara, sino desde el punto de vista del control de un recurso primordial ahora mismo, que es el fosfato. Con los fosfatos se hacen justamente fertilizantes y facilita que no haya una crisis alimentaria en Occidente. Y la mayor reserva de fosfato del mundo, ¿sabe dónde está? En el Sahara. Y no está explotada. A nosotros nos llegaba fosfato desde Rusia y Ucrania y eso se ha cortado. Y sin ese fosfato, la producción alimentaria va a bajar brutalmente y posiblemente pasemos hambre literalmente. Por lo tanto, Estados Unidos seguramente presionaría a España para que aceptase la solución marroquí, que la solución marroquí no es otra cosa que colonialismo 2.0, aplastando a un pueblo soberano, que en mi opinión es el pueblo saharaui, y a la vez enfadando a Argelia, que también nos proporcionaba gas. La conclusión que España tenía que haber hablado con ambas partes, habría hablado también con el Sahara, o incluso posicionarse apoyando a los saharauis en las Naciones Unidas, a cambio de ese fosfato que ahora mismo lo va a extraer Marruecos y Estados Unidos. Y a la vez llevarse bien con Argelia y convertirnos en el gran dispensador tanto de fosfato como de gas. Pero no se ha hecho, ¿no? Hemos optado por aceptar que a Marruecos y el engaño de Marruecos. Y aparte otra cosa también bastante interesante también es que somos muy torpes porque nosotros tenemos una serie de recursos naturales bajo nuestros pies, que es 70 años de gas, de independencia energética yo creo que de Europa, a través del fracking, y no lo hemos querido legalizar, que se legalizó ¿en qué año se legalizó? No sé si os acordáis, en 2017, en 2016, ¿no? Se legalizó las extracciones de gas por el fracking. Pues si se volviera a legalizar y empezaran a haber concesiones, podríamos tener independencia energética. Y eso lo podríamos añadir, quitar el veto nuclear, lo que también nos daría más capacidad. Posiblemente no sería una solución a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, si somos inteligentes. Pero no lo vamos a hacer porque es demasiado complejo con este tema. Demasiado. Y no olvidemos, siempre he dicho, que los movimientos ecologistas están muy bien y demás, siempre que ofrezcan una alternativa energética.
Al día de hoy, desde los años 80, han estado criticando las nucleares, no han ofrecido una alternativa energética viable, porque las energías renovables aún siguen estudiando, siguen volviéndose cada vez más eficientes, pero no podemos sustituir todo nuestro modelo energético por energías renovables, porque es inviable, porque esto sale un ratito, pero las pilas que aguarda justamente los paneles solares no son suficientemente eficientes al día de hoy. Pero bueno, y aparte que este movimiento ecologista se cuenta de que en los años 80 y no hace tampoco también ha estado financiado tanto por la Unión Soviética como por su estado sucesor, que es Rusia, con el objetivo básicamente de que se prohíbe la energía nuclear y se prohíba justamente el fracking y demás, y nos haga totalmente dependientes de Rusia, y que salga el típico político alemán prometiendo que vamos a construir un gasoducto desde Rusia a Alemania que nos va a proporcionar todo el gas. Y eso Rusia aplaudiendo con las orejas. Y ese político se convierte misteriosamente en el presidente de la empresa energética rusa con sede en Europa, en Alemania. Previamente se cuenta que también estaba juntado. Así que hemos básicamente ido contra nuestros intereses nacionales y europeos en tema energético. Simplemente porque Rusia sabía jugar a influenciar a través del lobismo tanto a un lado como a otro del espectro político. Y así nos ha ido, que ahora estamos diciendo, vaya tela. Y por cierto, Felipe González, sabéis que fue el que puso el veto de las energías nucleares y demás. En 2006, en una charla de Cruz Siglo XXI, si no creo recordar, abogó justamente por eliminar el veto nuclear, porque veía que íbamos a necesitar esta energía de aquí a las próximas 2 décadas. El hijo puta acertó de lleno. Y te hablo que lo dijo en 2006. Hace casi 15 años, ¿no? Pues... Y no lo escuchó nadie. Todo el mundo se quedó, vamos a seguir prohibiendo la energía nuclear. Vamos a seguir prohibiendo construir centrales nucleares. Pero bueno, así está la cosa. Sí, eso precisamente es por la influencia de Podemos. Sí. Igual podría ser que la legislatura la termine 2 partidos o la termine 1. Esa es una cuestión interesante y creo que con la que podríamos cerrar, ¿no? O hacer este análisis de la elección andaluza, el futuro de político de España que se abre es interesante, la verdad. Yo creo que ahora mismo nadie se aventura a decir cuándo serán las generales. Todo apunta a que Pedro Sánchez contra la legislatura, pero Podemos ahora mismo básicamente tiene muchos desencuentros, casi a nivel diario vemos desencuentros en la prensa de Podemos y el PSOE, de los socios de la coalición. Por tanto, yo no sé si la esperanza de vida de esta coalición podríamos darle más allá de unos cuantos meses. Básicamente porque los presupuestos vigentes para este año 2022 son expansivos, con lo cual si se tuvieran que prorrogar serían lo suficientemente ajustables por propuestas que se pueden hacer a través de órdenes ministeriales y todas estas circunstancias para poder tener en 2023 un presupuesto aceptable. Y por lo tanto, una cosa es: ¿vivirá la coalición hasta el final de la legislatura? Y la segunda es: ¿la legislatura hasta cuándo llegará a vivir? Que son dos preguntas distintas. La primera no sabría decirle. La legislatura terminará finalmente con la convocatoria probablemente para el día 10 de diciembre del año 23. Ese día serán probablemente las elecciones generales. Y aparte es posible de que el próximo invierno y inicio de la primavera tengamos una ruptura de la paz social por lo que tú has dicho, el déficit, los problemas económicos, es una posibilidad que eso eche al traste toda la coalición, que no sea ni siquiera las luchas de poder interno de la coalición, sino básicamente la demanda social pidiendo absolutos cambios por la pedazo de crisis económica que se nos viene encima y por los tiempos de hambre que posiblemente se vengan encima por toda la tormenta perfecta internacional que no hemos sabido prepararnos y que a la vez también tenemos las consecuencias del COVID. Por lo tanto, es posible que tengamos una ruptura de la paz social
que tengamos manifestaciones masivas en las calles, y eso obliga a Podemos a salirse del gobierno como diciendo, yo con este gobierno no quiero saber nada, no estoy de acuerdo con estas políticas neoliberales, cambiar de discurso totalmente y se haga opositor. Es posible que pase. Sí, y además, por ejemplo, sin irte más lejos, ¿no? Esa ruptura de la paz social, ya en marzo, si no me equivoco, tuvimos esa huelga, ¿no?, de transportistas, que si el 30 de junio, es decir, en la semana que viene no se prorroga el Real Decreto, no se dan nuevas medidas, ya han anunciado hoy mismo que ya se están empezando a reunir para empezar a tomar medidas y que va a haber una huelga a partir del 1 de julio si el gobierno no toma medidas con la constante subida de carburante. Entonces, no hace falta que nos vayamos a después del verano. Creo que en el mismo verano podemos empezar a tener esa ruptura de la paz social, como ha mencionado Jesús, y que las cosas se pueden poner muy negras para este gobierno, ¿no? Y pueden terminar de perder por completo la calle, ¿no? Chalecos amarillos 2.0 en España. Sí. Hay que entender que no todo depende del gobierno de España como si fuera autárquico y el resto del mundo no existe. Correcto. En el mundo han sucedido cosas como la pandemia y evidentemente eso ha tenido una influencia en rebajar la capacidad de refino de las refinerías respecto a los hidrocarburos de un 30% respecto a la capacidad que había en 2019. Y evidentemente eso no se puede decir que es culpa de Pedro Sánchez, Pedro Castejón. Otra cosa es que pueda o no pueda hacer cosas para paliar la alza del precio de la gasolina, que eso pues pero es que es una locura, porque es que no solamente es el precio de la gasolina, también es el precio de la logística, del transporte de comida, y si a eso le añadimos justamente la escasez de productos de girasoles y los cultivos que se cultivaban en Ucrania, que básicamente era el granero de Europa, pues nos estamos acercando a una tormenta perfecta que ya ni siquiera tiene que ver en las políticas nacionales. Es lo que tú dices, una integración justamente del mundo globalizado que está implosionando justamente por la intervención de los nacionalpopulismos, porque al fin y al cabo Rusia es un nacionalpopulismo, y en el mundo occidental, el intento de lucha de poder, de intento de generar nuevos bloques geopolíticos. Por lo tanto, nos estamos acercando a, no sé si una hecatombe, pero sí a una tormenta perfecta, y da miedo literalmente, porque es que gasolina, comida, falta de fertilizante, pero también nos llegaba mucho de Rusia. Ahí por lo menos hemos intentado con el tema del Sahara, pero yo no creo que funcione el tema. Yo creo que básicamente lo que va a hacer Argelia es armar al frente polisario y vamos a tener otro sitio de inestabilidad más. Pero no tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, Juan Carlos, sobre lo que has dicho, Pedro Sánchez no es el culpable de todos los males que ocurren en España y en la tierra, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero como mencionaba al principio, la gente busca un responsable, la gente busca un cabeza, y el cabeza es el presidente del gobierno, igual que en Andalucía al revés ha sucedido, que la gente, bueno, pues ha existido un relato, ¿no? Ya sea para algunos cierto, para otros no, pero bueno, los datos están ahí y es verdad. Ha considerado que había una buena gestión por parte del gobierno de Juanma Moreno, que solo ha premiado a un lado al Partido Popular. El gobierno de España, a la vista están las encuestas, los indicadores, parece que la gente está encontrando como culpable a Pedro Sánchez, ¿no? Y existe un malestar evidente, ya digo, atendiendo únicamente a los datos, sean encuestas, sean indicadores del CIS. Existen muchísimos parámetros, como sabes, ¿no? Como politólogo que eres, precisamente, que nos indican que existe una sensación de malestar generalizada, ¿no?, con el gobierno de España. Sí, iba a decir precisamente que el relato es importante, pero evidentemente cómo se construye y quién lo construye es también igualmente importante. Porque hay una tentación interna, y no viene de ahora, sino de hace ya algún tiempo, de que en España pareciera que se hacen políticas en cuanto al coste-beneficio de electoral. Y eso es un problema, porque hay problemas cortos, de medio y de larga duración que deben de ser resueltos, coyunturales y estructurales. Y en vez de pensar cómo afrontar esas transformaciones de todo tipo, se piensa, ¿esto cómo me va a afectar electoralmente? Y ese interés partidista no afecta solamente a un partido con sede en Madrid, parece que impregna de una forma o de otra
por ejemplo, al Partido Socialista, que quiere sobrevivir. Pedro Sánchez quiere, si puede, estar otros 4 años en la Moncloa. El Partido Popular, evidentemente, en este ciclo le toca, como le pasó con Rajoy, pero a la inversa. En este caso al PP le toca elecciones cuanto antes, inmediatamente, quiero llegar a Moncloa ya, cuanto antes, Feijóo presidente. Lo mismo que también le pasó en su caso a Albert Rivera, que podía haber sido vicepresidente, pero eso le parecía poco. Él quería ser presidente, quería ser el que diera el sorpaso al PP. Lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias, que quería dar el sorpaso al PSOE inmediatamente. Quiero más escaños, quiero, aunque sea, pactar con Izquierda Unida. Eso son coyunturas, son elementos estructurales, pero del partido. Por eso el mayor miedo es ese. Políticas puntuales, partidistas, que no transformen nada, pero sí enerven a la gente, la cabré, y al fin y al cabo, por no hacer lo esencial, acabes por ver las consecuencias de no hacer lo esencial. Es más, cuando empieza este gobierno, hizo una cosa muy buena, que se ha abandonado totalmente, que fue la Oficina España 2050 de Iván Redondo, que básicamente era lo que tú dices. Existe una serie de políticas que hay que hacer a largo plazo y a medio plazo, con una serie de situaciones de que tenemos que afrontar como país, por encima de las luchas partidistas y las visiones partidistas o electoralistas. Y esa oficina la clausuraron nada más hecha Iván Redondo, el ideólogo de esa oficina. Y es una lástima que esa oficina no haya seguido, porque a lo mejor no haya permitido justamente afrontar todas las cosas que están por venir los próximos 20 o 15 años. Pero se eliminó esa idea, ese concepto tan bueno que, en mi opinión, para algo yo creo que el gobierno de Sánchez había hecho bien, pasan olímpicamente de esa oficina. Sí, y es la demostración clara de cómo el gobierno de Sánchez ha mutado a algo electoralista. Bueno, al final lo que tú dices de la oficina 2050, bueno, medidas de marketing, diría yo, ¿no? Sí. Más bien, que se hacen, entonces, bueno. Pero podría haber funcionado bien, ¿eh? Coincido con Juan Carlos en que al final, cuando te vas un poco, ¿no?, a medidas más populistas, más de marketing, sí, al final puede que olvides lo más básico, ¿no?, como ha ocurrido. Entonces, bueno, creo que se va a votar en clave nacional en las próximas municipales, dentro de, bueno, un cierto margen, ¿no?, de que evidentemente los candidatos influyen, y especialmente a medida que la población del municipio donde se vota desciende. Es decir, en las capitales de provincias se votará muy en clave nacional, pero en pueblos medianos o incluso grandes, y ya los pequeños ni hablemos, se va a votar evidentemente a la persona. Pero en las autonómicas, por supuesto, se va a votar también mucho en clave nacional, en Aragón, en Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad Valenciana, ¿no?, que son un poquito antes, creo, que las municipales y autonómicas. Se va a votar en clave nacional, y de momento el PSOE y el frente de izquierda, ¿no?, ese popurrí, veremos a ver cómo salen, pero creo que de momento las expectativas no son muy buenas, porque los dos comparten gobierno y precisamente los dos están pagando los platos rotos, ¿no? No existe un ascenso de ese frente común de Yolanda Díaz, sino todo lo contrario, están bajando ambos y ambos están pagando la factura de lo que están haciendo. Bien, creo que Álvaro se tenía que ir. Sí, yo me tengo que marchar, como digo. Ha sido un placer por mi parte, Juan Carlos, que me invites de nuevo a uno de tus conversatorios, ¿no?, que ya se me ha olvidado el número, creo que es 50 y... Este es el 60. Pues 60, fíjate. Me acuerdo de empezar contigo los conversatorios, de hacer el primero, o si no me falla la memoria. Sí, así que bueno, me alegro mucho de que esto siga adelante y hayas creado un espacio de debate desde todos los puntos de vista políticos, que es algo muy bonito e interesante para aquellos que, mayor o menor medida, nos interesa la política. Así que te agradezco de nuevo la invitación otra vez más, y espero que podamos seguir. Muchas gracias, Álvaro. Un placer haberte conocido. Gracias a ti también, Jesús, que no te he mencionado, pero gracias por estar aquí y, bueno, pues poder conversar contigo, ¿no? Más que debatir, hemos estado conversando y creo Correcto. Que es un espacio agradable. Pues estaremos en otra ocasión, Álvaro. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
bueno. Sí, es interesante porque parece un poco líquida esta política, pero a veces se necesitan certezas. La gente necesita estabilidad, necesita confianza, porque si todo es inestable, entonces no hay donde agarrarse. Más, esa era una de las virtudes de Ciudadanos, básicamente, que ofrecía estabilidad a cambio de reformas. Y eso era brutal. En el momento que hacemos las mociones, pues ese mito fundacional de Ciudadanos desaparece. Y es una lástima, la verdad. Pero bueno, habrá que intentar reconstruirse y habrá que intentar retomar el espacio liberal. Del cabo, que hace falta partidos regionales, también hace falta partidos liberales. Un partido liberal, igual que también hace falta un partido socialdemócrata fuerte y también un partido democristiano y que se lleguen a acuerdo unos y otros. Pero parece que asistimos a una huerta al bipartidismo, pero bueno, a ver qué tal. Sí, en el caso de Alemania, entre el año 60 y pocos y el año 98, el Partido Liberal pues era el que era el fiel de la balanza. Estaba unas veces con el CDU, otras con el SPD, y era al fin y al cabo el que elegía quién era el que estaba en la Cancillería. Luego ya en el 98 cambió porque aparecieron con fuerza los verdes y ahora mismo hay un gobierno precisamente de socialdemócratas liberales y verdes. La coalición semáforo. Pero bueno, en Alemania pues pasó un poco así y en otros países como los británicos hubo un momento entre el año 2010 y el 2015 en el que Nick Clegg fue el número 2 del gobierno. Los liberales hicieron un gobierno junto con ellos. Se puede decir a posteriori, en modo historiador, si hubiera sido más rentable para ellos haber seguido con un gobierno que de Gordon Brown que de David Cameron, porque en lo coyuntural y en el momento el gobierno laborista estaba muy desgastado, pero tal vez les desgastó más el estar con un gobierno en la época de la crisis, que evidentemente tuvo su impacto sobre todo con la ideología conservadora, que es bastante... Bueno, cuando llegó Thatcher privatizó un montón de servicios públicos y esto... Sí, en Reino Unido, si no recuerdo mal, uno de los grandes impulsores del Partido Liberal y del momento de Nick Clegg como viceprimer ministro fueron los estudiantes universitarios, que pedían básicamente un aumento de las becas, pedían un aumento justamente de la calidad universitaria, y llega lógicamente Nick Clegg, el Partido Conservador lógicamente se niega, porque básicamente es lo que tú dices, siguen con la herencia del modelo Thatcher, y entonces no pueden cumplir esa gran promesa que le hizo al mundo universitario, y eso, en mi opinión, le hizo mucho daño al Partido Liberal Demócrata británico. Y eso fue una lástima. Yo personalmente no estoy de acuerdo contigo que a lo mejor le haya interesado más estar con los partidos laboristas, un partido laborista muy débil, donde los liberales demócratas, bueno, todo lo pasado se puede decir muchas cosas, los liberales demócratas hayan exigido más competencias de gobierno, todas las que podían, a cambio, lógicamente, de dejar que los laboristas tengan el gobierno. Si hayan hecho eso, a lo mejor haya sido diferente el programa. Pero bueno, no se hizo y pasó lo que históricamente pasó. Sí, eso es una historia contrafactual, que es bonita para historiadores, pero claro, hay que estar en el momento, en la toma de decisiones y... ¿Qué hubiera pasado, no? Como lo de Marvel. Oh, sí. Con lo cual, a ver qué pasa con Ciudadanos, que formalmente, hasta el fin de la legislatura, sigue con 9 diputados en el Congreso, porque uno se fue al grupo mixto, y de momento, pues, lo que tiene la representación de los parlamentos autonómicos hasta que culmine la legislatura. Yo creo que tiene que refundarse de entrada. Ahí necesitan una refundación, se necesita un congreso extraordinario para repensar el partido, se necesita una renovación de los cargos orgánicos para... Yo sé que todo esto es muy duro, porque es volver a hacer el partido, básicamente, pero seguimos por la línea que vamos, no va a haber mucho que defender de aquí a un par de años, entonces tenemos que cambiar la línea de manera radical. Y mira que yo, por ejemplo, voté a favor de que Inés Arrimadas fuera la presidenta del partido en su momento, con votos de los compromisarios, que me costó, por cierto, el puesto de trabajo en Diputación, porque no apoyé a mi
a mi compañero, a mi jefe de aquel momento para que fuera justamente candidato a compromisario, y eso generó resquemor. Pero bueno, yo siempre me he guiado por ideales y por visión por encima de mi sueldo de cualquier cosa, y elegí justamente lo que llamo yo la responsabilidad frente al interés individual o el interés egoísta. Pero bueno, así fue la historia, y la verdad es que tengo una decepción muy grande con la actitud que se adoptó, porque yo siempre había dicho que se tenía que incluir tanto a la gente del equipo de Rivera como a gente nueva, y la fusión de experiencia con la fusión de savia nueva generaría un verdadero equipo potentísimo. No se hizo, y ahí están los resultados. Una lástima todo, la verdad, porque se podría haber sido totalmente diferente, el partido se podría haber recuperado perfectamente, pero en vez de eso hemos entrado en una espiral de autodestrucción absurda y sin sentido. Y los que justamente advertíamos de esto se nos consideraban los tristes o los traidores. Y así se han ido mucha gente bastante eficiente a su casa o a otras formaciones, que son decisiones individuales de cada uno. Pero es una lástima, porque se tenía que haber buscado lo que nos une, no lo que nos separa, porque si no somos capaces de unirnos nosotros mismos en base a la libre pensamiento y libre expresión, no a la base de la autoridad, de una autoridad superior que te diga únete o desaparece, no, eso no funciona así. Pues no vamos bien, y nos cuesta trabajo hacer mil cosas, en fin, todo es muy triste y la verdad es que me da mucha pena. Sí, desgraciadamente estas cosas se ven en los partidos políticos, se ven en asociaciones, en sindicatos es demasiado humano esto de autocanibalizarse entre cuando a veces desde fuera ves la cosa muy clara. Alguno desde dentro también la ve clara, pero desde fuera se ve todavía más clara esa de, bueno, si estos se juntan, hacen este plan, entonces son imparables o pueden tener un cierto éxito, pero parece que cuando estás dentro y tienes las orejeras puestas, vas hacia adelante, es como el burro que vas para allá, para allá, para allá. También es que yo siempre he dicho que entran también cuestiones personales. Siempre lo he dicho, hay gente que en política interna no sabe diferenciar lo profesional, lo que es lo político, de lo personal, y atacan a nivel personal, y entonces eso genera un resquemor que es brutal, y al final lo que a lo mejor se podrían entender a nivel político no son capaces de entenderse porque tienen un odio cainita. Incluso pasó durante la Guerra Civil Española, si no recuerdo más. El odio cainita entre la izquierda y la derecha y los diferentes políticos generó lo que fue el enfrentamiento civil. Por eso cuando a mí me decían, no, es que Pablo Iglesias se va a tomar un café con Inés Arrimada, con el del PP, no me acuerdo el nombre, el que era muy duro, y con Abascal. Y yo siempre decía, pero si eso es lo normal en democracia, que se vayan a tomar un café. El día que no se vayan a tomar un café y se insulten en privado y no se puedan ver y se miren con odio, es cuando España va a enfrentarse a una situación muy chunga. Porque al fin y al cabo los políticos definen justamente, es una expresión de la ciudadanía, del sentido de la ciudadanía, y si tenemos políticos que no se tragan ni se odian entre ellos, significa que una parte de la sociedad odia a otra parte de la sociedad o odia a varias partes de la sociedad, y eso puede ser muy peligroso para la estabilidad y por qué no para la unidad de España, y no solamente la unidad de España, sino la unidad de la democracia en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, sí, espero que no lleguemos a eso. Saber decirse las cosas a la cara está Correcto. Muy bien, porque en un grupo de tiempo libre, a pesar de que sea una historia pequeñita que viví yo, había problemas entre las diferentes personas que componían el grupo, pero no se decían las cosas los unos a los otros. Se iba juntando todo. ¿Por qué? Porque esas mismas personas en el grupo de tiempo libre, luego cuando dejaban el grupo de tiempo libre e iban por ahí de fiesta, iban juntos. Con lo cual tú no vas a decirle una cosa complicada, dolorosa para resolver en el grupo de tiempo libre, cuando vas a tener que verla en la discoteca, en el bar, y con lo cual a veces decirse las cosas en la cara puede ser doloroso, pero más doloroso puede ser no decírselas, porque ahí se pudre el problema y acaba estallando de una forma violenta.
Sí, es más, yo siempre he mantenido que en la sociedad actual tenemos un gigantesco problema filosófico justamente que es la huida del dolor. Los filósofos clásicos siempre decían que hay que huir del dolor, no sé, yo considero que no hay que huir del dolor, hay que enfrentarlo, y la manera de enfrentarlo es diciendo las cosas a la cara, diciendo, por ejemplo, y yo, que estás equivocado en esto, en esto, en esto. Pero si tú lo aguardas y huyes del dolor, al final el dolor se va acumulando, pam, 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 hasta que hace boom, como tú bien has dicho, y genera una onda sísmica que puede destrozar familias enteras. Y ojo, que eso pasa en Cataluña, curiosamente, y en Cataluña los políticos yo creo que no se pueden ver entre ellos, ¿eh? No se miran con odio. Y eso genera que la sociedad, que familias enteras en Cataluña se acaben rompiendo de manera absurda, realmente. Porque si tú eres nacionalista, pues yo te voy a respetar. Y si tú eres regionalista, te voy a respetar. Si tú eres de Ciudadanos, te voy a respetar. Si tú eres del PP, te voy a respetar. ¿Por qué hay que tener odio? No hay que tener odio. Son diferentes visiones de una misma realidad. Y lógicamente esas diferentes visiones son aceptables y tienen que ser comprendidas, y a la vez tú tienes que estar por encima de esa visión a nivel personal y entender que lo personal no es lo político. Y eso es un problema de nuestra sociedad, que huimos del dolor y huimos de decirnos las cosas a la cara, y el dolor se va acumulando y al final, y eso a todos los niveles es tristísimo, la verdad. Es muy filosófico esto, pero que sí, es verdad, ¿eh? Porque eso subyace en la polarización. Si es una polarización normal, yo opino A, tú opinas B, lo llevas tranquilamente y luego puede que llegues a una solución intermedia o de cualquier tipo. Bueno, pues como al fin y al cabo es en el deporte, pues evidentemente si tú eres del Sevilla y el otro es el Betis, pues evidentemente no vais a querer que ganen los dos. Hombre, que el Betis pierda hasta en los entrenamientos, pero correcto, eso no significa que vayas a cazar béticos por la calle. Es más, hay otro problema también, que es la falacia de la generación precipitada. Decir que todos los nacionalistas son unos cabrones, por ejemplo, cada uno es de su padre y su madre, ¿eh? Uno puede ser nacionalista y ser una bellísima persona. Igual que, por ejemplo, uno puede ser de Vox y ser una bella persona también, ¿por qué no? Esa generalización precipitada, que también la podemos extrapolar al mundo geopolítico. ¿Qué argumento usa Rusia para invadir Ucrania? Que todos los ucranianos son nazis a su población. Y eso ha generado de que se estén cometiendo genocidios en Ucrania. Y a la vez también una parte de la población dice, no, es que todos los rusos son iguales. No, hay de todo. Hay rusos que no están de acuerdo con la guerra y a esas personas hay que apoyarlas. Por lo mismo, esa generalización precipitada de todos son iguales. O, por ejemplo, cuando viene un inmigrante, todos los inmigrantes, desde el discurso de Vox, todos los inmigrantes vienen a robarnos. No, señores, todos los inmigrantes no vienen a robarnos, al revés. Habrá ladrones, habrá gente honrada, habrá de todo. Igual que en español habrá gente honrada, igual. O, por ejemplo, en los años 80, cuando decían, yo escuchaba discursos de extrema derecha a nivel histórico, leyéndolos, decían que todos los vascos son etarras. Digo, no, señores, la ETA asesinaba a vascos y jodían a vascos. ¿Cómo vamos a hacer? Es más, la manera de derrotar a ETA justamente fue separar a los vascos de ETA. Así fue como se derrotó a ETA, porque la sociedad rechazó a ETA, la sociedad vasca, y eso es un hecho. Pero si hacemos una generalización precipitada, es muy mal negocio, porque con los musulmanes más o menos. O desprecios tremendos, como cuando yo estuve en Galicia en 1989, que se decía, los portugueses, vendedores de toallas y albornoces. Correcto. Espera, ¿me estás insultando a tus vecinos? No puede ser. Ese pensamiento, yo creo que de la falacia generalizada, precipitada, es muy peligroso. Eso pasa también con los musulmanes. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todos los musulmanes son unos islamistas, son unos terroristas? No, señores, hay musulmanes que rechazan el terrorismo. El yihadismo no es algo común de los musulmanes. Un ejemplo de ello es que en Irak la mayoría de los atentados no eran ni contra las fuerzas estadounidenses ni contra los aliados, era contra los iraquíes, que eran musulmanes. Básicamente estábamos viendo yihadistas matando a musulmanes, y en el Corán, por ejemplo, prohíben el asesinato del musulmán entre musulmanes, lo prohíbe tácitamente, y a la vez también explican que el yihadismo la yihad no es una guerra santa contra el infierno, es un tema de autosuperación. Y eso no se comprende. Hemos llegado al extremo que le hemos comprado el discurso a los yihadistas
ciertos sectores de la sociedad a relacionar musulmanes con yihadismo cuando realmente el yihadista es lo contrario al musulmán. Porque hemos aceptado esa cosmovisión yihadista, pero a la vez hemos generalizado precipitadamente que todo el mundo es igual. Digo, no, hay de todo. Sí, precisamente, año 1992, hace ya 30 años, Argelia. El FIS gana la primera vuelta y desde Francia deciden que no va a haber segunda vuelta porque es un riesgo para el poder en su antigua colonia. ¿Qué sucede? Se convierte ese FIS en el GIA, en el grupo islámico armado, que evidentemente los que mata son musulmanes, porque han interpretado que esa destrucción de la democracia era el freno de que evidentemente los musulmanes no podían ganar, no podían vencer, y ese grupo pequeñito evidentemente piensa que todos los demás que no les apoyan no son auténticos musulmanes. Es como la falacia del falso escocés, ¿no? Sí. No son musulmanes, y como no son musulmanes les puedo matar, subvirtiendo esa parte del Corán. No puedes matar musulmanes, pero si no son musulmanes de verdad, entonces sí. Correcto. Entonces, la coletilla que hacemos, es que en verdad es todo complejo. Pero bueno, que la manera de vencer a estos extremismos, a estas visiones extremistas del mundo, es básicamente separándolos de lo que ellos consideran ser ellos mismos. A esta se consideraba, por ejemplo, vascos auténticos, ¿no? Siempre se han considerado los vascos auténticos. Y marxistas-leninistas. Correcto. Pues la sociedad, vamos a decirle claramente que no son vascos auténticos, son la morralla asesina que asesina vascos, españoles, a todo el mundo que se lo ponga. Si hacemos eso mismo con el yihadismo, que son la morralla que asesina musulmanes y demás, lo separa del mundo árabe musulmán y lo expulsa justamente al cementerio de la historia. Pero esa es la manera de vencer a estos grupos extremistas. Por ejemplo, por hablar, yo qué sé, a la extrema derecha, que la extrema derecha, por ejemplo, dicen que son los verdaderos españoles. Sí, precisamente en Andalucía, tratando de resucitar el 2 de enero la liberación de Granada como un elemento para decirle a los andaluces lo que tienen que ser, sentir, pensar. Ustedes no son andaluces, ustedes son castellanos, aquí Castilla, la de toda la vida, la de siempre, olvidando esa pluralidad, porque evidentemente la herencia de uno de Huelva, onubense, perdón, obetense se ha oído, es que, bueno, de un onubense, de un sevillano, es distinta de uno de Granada, que está más vinculada a la tradición del reino nazarí y todo aquello, la Andalucía oriental. Tienen diferencias como para hacerla uniforme, y además sería horrible porque destruirías una riqueza importante. Yo siempre diré que ese español, ese vasco, ese andaluz, ese valenciano, ese castellano de las diferentes Castillas, ese madrileño y con todas sus idiosincrasias internas. Por ejemplo, la fiesta de la toma de Granada es una fiesta tan bonita como la fiesta, por ejemplo, de las colombinas de Huelva, del descubrimiento de América, o la feria de Sevilla, por ejemplo. O nos vamos al norte y podemos hablar, por ejemplo, de algún tipo de fiesta tradicional vasca, o por ejemplo, alguna fiesta tradicional catalana. En fin, cuántas fiestas hay, o la paella es una cosa, una expresión, dice que valenciana y demás, pero también es una expresión de lo español. Es que yo no. El 2 de mayo, por ejemplo, en Madrid, que es la fiesta autonómica, es otra expresión de ser español. Yo creo que no excluye ser español con amar a tu patria chica. Yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que el problema es que han entrado en el caso de Boa, entra una visión de anular. Yo no quiero a mi patria chica, pero quiero a mi patria grande. ¿Y por qué no se puede amar a todas las patrias? Porque al fin y al cabo mi patria chica es Sevilla, Andalucía. Pero yo también quiero a mi patria grande. A mí me encanta irme, por ejemplo, yo que sé, a Madrid, está tranquilo, visitar el Prado. También me gusta, por ejemplo, irme a la costa Cantabra, o me gusta irme a la costa de la Morte de Galicia, que es muy bonita, o a la costa del Levante, en fin. Para mí, yo creo que esa autoexclusión que hacen ciertos sectores diciendo las tradiciones regionales, las tradiciones locales no son buenas, hay que defender la uniformidad del Estado y de la cultura. Digo, no, al revés, hay que abogar por la diversidad.
Hay que abogar justamente porque todos podamos conocer las fiestas, el tema inmaterial de cada comunidad, de cada ciudad. Es muy bonito. Precisamente ahí iba a decir dos cosas. Una primera, que es que el 2 de mayo tiene a Daoiz y Velarde. Uno de los Correcto, dos originario en Cantabria. Y uno sevillano. Y tiene una estatua en la Plaza Portica de Santander. Correcto, y Daoiz, por ejemplo, sevillano. Y además, precisamente, una de las señas es que había muchas banderas verde y blancas en la victoria de Juanma Moreno, que ha integrado el hecho andaluz que parecía en principio reservado para el Partido Socialista. La bandera verde y blanca parecía algo patrimonial de los socialistas en Andalucía, y ha sabido durante 4 años incorporarla al acervo no solamente de la izquierda, sino también del centro derecha en Andalucía, extendiendo el hecho regionalista, lo cual sí hace que se superen esas trincheras. Correcto. Lo que es lo contrario de lo que intenta Vox, porque al patrimonializar, al intentar partidizar una fiesta como el 2 de enero en Granada, estás excluyendo, estás quitando gente para que no se sienta que la fiesta es también de ellos. Eso pasaba, por ejemplo, en los orígenes de Ciudadanos. Ciudadanos aparece en Cataluña justamente contra esa visión de excluyente de un nacionalismo que básicamente consideraba que Cataluña era básicamente algo propio y suyo. Que si te fijas bien, tiene el mismo comportamiento que lo que tú has dicho con Vox, con Granada. Ese intento de coño, no me sale la palabra. Ese intento de apropiarse de una fiesta para convertirla en un símbolo propio. Y eso pasó con la diada de Cataluña y demás. Y una de las razones por las que sale Ciudadanos no es para ponerse al hecho catalán, es para decir que ellos se sienten catalanes, españoles y europeos, que tienen el corazón tan grande que sienten todas esas identidades y no son autoexcluyentes. Y eso es algo que el nacionalismo catalán, no todo el nacionalismo catalán supongo, no lo conozco a todos, no conozco a todo el mundo del nacionalismo catalán, pero a nivel de Esquerra Republicana, por ejemplo, y de Juntos por Cataluña, coinciden con vos, curiosamente. Ese intento de excluir a grandes mayorías de población porque no se sienten como ellos. Es bastante llamativo, ¿eh? Sí, porque uno puede gobernar con el 51%, pero no puede gobernar contra el 49%, porque correcto, eso ya es una división importantísima y difícilmente superable. Eso es como, por ejemplo, cuando hubo la revolución de los claveles, llegó Olof Palme, tú sabes, socialista noruego. ¿Qué he dicho, noruego? Fallo técnico, que estoy mayor ya. Socialista sueco, como tú bien has dicho, y llega allí y le dice al primer ministro de Portugal, el primer ministro de Portugal le dice, no quiero eliminar a todos los ricos, no sé cuánto. Y Olof Palme, un tío socialista, auténtico, le dice, no hay que eliminar a los ricos, lo que hay que hacer es que todo el mundo sea rico. Ese ejemplo, como diciendo, no es el plan de excluir a la gente, es incluir a la gente. Ese pensamiento de inclusivo es algo que yo que traspasa ideologías, pero también el pensamiento excluyente también traspasa ideologías. Por ejemplo, Podemos hoy en día, que si Podemos fuera, mandaban a los ricos y a la clase media alta a un gulag. Sí, pero bueno. Lo digo porque tuve la suerte de poder visitar el cine donde fue asesinado Olof Palme en Estocolmo y visité su tumba. La única vez que he estado en Estocolmo, sí. Un hombre curioso, un hombre curioso y socialista. Y que en los socialismos de sur de Europa no se han fijado en su figura. Es curioso. La han ignorado completamente. Será por ese pensamiento, yo creo, de hacer que la gente sea más rica, no menos pobre, menos rica. Sí, el socialismo español prefirió tirar del socialismo francés, y como le ha ido también al socialismo francés. Ahora totalmente absorbido por Melechón, qué lástima, lo del Partido Socialista francés, la verdad. Pero bueno, los ciclos históricos siempre pasan.
y decirte la cosa. Bueno. Pues sí, ha estado interesante poder hacer una reflexión acerca de las elecciones andaluzas y los círculos concéntricos que, bueno, también impactan en otras dimensiones. No sé cómo lo habrán visto, por ejemplo, desde Portugal o desde Marruecos, porque son lugares vecinos de Andalucía y de alguna manera habrá impactado el resultado. No sé cómo será el futuro de la relación entre los territorios conlindantes. Evidentemente hemos hecho la versión más bien de la relación con España y en el marco de las próximas elecciones. Y pues ya iremos viendo cómo se evolucionan las circunstancias, porque el mundo pues está difícil y las turbulencias parece que no van a parar, por lo menos en el corto plazo. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre digo. Y la verdad que seguimos charlando y demás, y haremos más todavía, hablando de más cositas, ¿no? De cosas sobre lo humano y lo divino, pues eso es sí. Sí, seguro que va a haber temas interesantes de los que conversar. Así que agradecido a los que hayan llegado hasta aquí y hasta la próxima.